muy interesante porque es algo que nosotros celebramos cada cierto tiempo y es bueno que nosotros nos detengamos a ver a profundidad cuál es el significado o por qué lo hacemos, y si ya sabemos eso, que podamos hoy recordar por qué lo hacemos, qué significa para el creyente, para nosotros como cristianos en el día de hoy. Y se van a dar cuenta más adelante de qué estamos hablando, pero nosotros sabemos que las escrituras, cuando la abrimos, siempre tenemos ese evento en nuestras mentes que podemos recordar, que han impactado nuestras vidas, que han edificado nuestras vidas. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, estoy seguro que ya hay un pensamiento de ese evento que podemos recordar, ya sea en el Pentateuco, en los históricos o en los libros proféticos. De igual manera pasa en el Nuevo Testamento. Si vamos al Nuevo Testamento, también podemos recordar o hacer memoria de un evento que sucedió, que podemos recordar y señalar, ya sea en los evangelios o ya sea en las cartas. Entonces, hay un acontecimiento que es sumamente relevante para todo creyente que ha abrazado la gracia del Señor manifestada en la cruz. Y estamos hablando de la institución de la Cena del Señor. Así que en el día de hoy vamos a ver 3 puntos que nos van a ayudar a ver quizás desde otra perspectiva lo que es la Cena del Señor. Y quisiera empezar definiendo qué es la Cena del Señor, para que tengamos una idea de lo que vamos a ir desarrollando. Sé que ya tenemos un concepto claro, pero nunca está de más profundizar un poco más acerca de lo que ya sabemos. Y es que la Cena del Señor, como ya sabemos, es una celebración que conmemora la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesús. A la vez también esto simboliza una unidad en nosotros, en los cristianos. Simboliza una unidad y reitera nuestra fe por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra definición es que la Cena del Señor es una señal y un sello del pacto. Esto significa que representa y confirma la preciosa promesa de que Dios, a través de Jesucristo, será precisamente nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y dentro del significado de la institución de la Cena del Señor, nosotros podemos señalar algo muy importante, y es lo que mencioné, que es la fe en la pronta venida de Cristo. La fe en la pronta venida de Cristo. Y podemos ver esto porque nuestro Señor, en Lucas, el capítulo 22, dice algo muy interesante. Podemos abrir nuestras Biblias e ir a Lucas, el capítulo 22, versículo 18. Allí encontramos a Jesús con sus discípulos. Cuando Él toma la copa para beber, Él dice lo siguiente: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Repito, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Claramente nuestro Señor está preparando un terreno en los corazones de sus discípulos. Está preparando un terreno para la fe en su segunda venida. En otras palabras, Él está tratando de afianzar en los corazones de sus discípulos que Él volverá a estar con ellos, cuando Él dice que no la volveré a beber porque va a haber una ocasión donde volveré a estar con ustedes hasta que el reino de Dios venga. Otro punto bueno a destacar es en el versículo 17 del mismo capítulo 22, que dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Esta copa en la que se habla en el versículo 17 es una copa preliminar a lo que es la institución de la Cena del Señor. Es decir, en el versículo 20, Lucas menciona otra copa aparte de esa que se menciona en el 17.
Y es que esta copa es la primera copa llamada la copa de acción de gracias. En la Pascua se tenía la costumbre de beber 4 copas, es decir, tomar 4 copas de vino diluido en agua. Y esta copa que se menciona en el 17 es la primera, como ya dije, llamada la de acción de gracias. La tercera copa que se encuentra en el verso 20, es ahí entonces donde se instituye la cena del Señor. Es la copa que el Señor utiliza para instituir la cena del Señor. Esa fue la tercera copa, llamada la copa de la bendición. Nosotros podemos encontrar referencia de esto en las mismas escrituras, en Corintios. En 1 Corintios, capítulo 10, verso 16, Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y todo esto es parte del Evangelio, hermanos. Todo esto es parte de las bases de nuestra salvación. Y es la doctrina que los apóstoles enseñaron a las iglesias que ellos iban fundando. En 1 Corintios 11, verso 23 al 26, verso 23 al 26, nosotros vemos el famoso texto que se utiliza muchas veces para llevar a cabo la cena del Señor, pero ahí nos muestra que esto era parte de la doctrina de los apóstoles, cuando él dice en el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, nosotros tenemos también un segundo punto donde nos va a adentrar y nos va a explicar el contexto de la cena del Señor, a saber cuál era el ambiente y qué sucedía alrededor de ese día. Y es bueno tener también datos acerca de ese día que nos ayudan a comprender algunas cosas que están escritas en el texto. En el Evangelio según Lucas es reconocido por la organización y lo completo que es la información con respecto a los eventos del Señor Jesús, incluyendo la institución de la Cena del Señor. Es por eso que lo estamos viendo en Lucas. Nosotros sabemos que la institución del Señor está en los demás evangelios. Y vamos a empezar viendo a modo de radiografía los textos para ver y tener una explicación de cada uno de ellos. Empezamos en el capítulo 22, versículo 1, dice la palabra de Dios: estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, que se llamaba Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. La Pascua se celebraba junto con la fiesta de los panes y los peces. Sí, esto eran dos cosas divididas. Pero la Pascua se puede llamar a la fiesta de los panes y levadura. Esta festividad en conjunto se puede llamar de la misma manera. Lo que sucede es que la Pascua duraba un día. Entonces la fiesta de los panes y los peces, de los panes sin levadura, era por 7 días. Es decir, esta iniciaba a los 14 días del mes de Nisan, equivalentemente marzo-abril en nuestro calendario, y a partir al otro día, 15 hasta el 21, era la fiesta de los panes y los peces. Es decir, al día siguiente entonces se celebraba la fiesta de los panes y los peces. Esto es una costumbre, una festividad instituida, establecida por Dios en Éxodo, el capítulo 12. Si lo leen más adelante pueden darse cuenta que allí el Señor instituyó eso al pueblo de Israel
por medio de Moisés. Y algo también a destacar es que la Pascua conmemoraba la libertad del pueblo de Israel. O sea, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel por manos de Moisés, esto representaba esa liberación de este pueblo. De igual forma, también recordaba el cordero que fue sacrificado, cuya sangre fue utilizada para que el pueblo de Israel lo untara en los dinteles de las puertas de los hogares del pueblo de Dios, para que entonces el ángel de la muerte no hiriera o matara a los primogénitos de la familia del pueblo de Dios. Entonces, la Pascua se utiliza para conmemorar estos eventos. En fin, la Pascua es el acto redentor más grande que Dios ha tenido en cuanto a su pueblo antiguo, el pueblo de Israel. En el verso 2 que leímos, encontramos a los sacerdotes y escribas planeando la forma de cómo iban a capturar a Jesús, de cómo ellos iban a organizar este complot de tal forma que pudieran capturar a Jesús y matarlo. Evidentemente, ellos no querían hacerlo en ese momento. En el momento de la Pascua, ese no era el plan de ellos, porque ellos tenían miedo del pueblo, de que se armara un alboroto político. Entonces, esto era un deseo que ellos tenían desde hace mucho. Sin embargo, lo que ellos no sabían es que esto no estaba en sus manos. Esto estaba en las manos de Dios. Esto era plan de Dios primero. Entonces, es algo que nosotros podemos ver porque nuestro Señor profetiza su muerte. En el capítulo 26 de Mateo, el versículo 1 al 2, Él les dice a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? O sea, ya era algo que estaba orquestado por Dios. Y así como era orquestado por Dios, también Dios creó medios para que esto se llevara a cabo, que fue a través de Judas, la persona que traicionó a Jesús. El verso 3, continuamos leyendo, dice de la siguiente manera: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Fíjense que en el texto dice que pertenecía al número de los 12 apóstoles, Judas. Es decir, en esencia, Judas no era parte de los discípulos, aquellos discípulos que iban a asumir la gran comisión, aquellos discípulos que iban a continuar con la obra del Señor aquí en la tierra. Judas era parte del número que completaba los 12 discípulos. El texto dice, vuelvo y repito, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12 discípulos. Pero nosotros ya sabemos cuál era el destino de Judas. Y en el verso 4 dice que, en el verso 3 dice que entró Satanás en Judas. Y ciertamente Judas fue poseído por Satanás. Fue poseído por Satanás y de esta manera él fue a reunirse con los sacerdotes, quienes planeaban entregar a Jesús. Y así es que se lleva a cabo este plan. O sea, no era algo que los sacerdotes solucionaron. Un plan que los sacerdotes solucionaron y llevaron a cabo, sino que Judas va y le da la solución a ellos, a su plan que ellos deseaban por mucho tiempo, nacido de sus corazones, rebosado de pecado, de ira y de maldad. Entonces el verso 5 dice: ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Es el 5 y el 6. Sabemos que la cantidad que le ofrecieron a Judas fueron 30 monedas de plata, que ese era el valor de un esclavo en aquellos tiempos.
Ese fue el convenio entre Judas y los sacerdotes. Y esta es la manera en cómo los sacerdotes pueden ejecutar este plan. Entonces, hasta aquí ya pudimos ver un escenario que antecedió lo que era la institución de la Cena del Señor. O sea, desde el 1 hasta el versículo 8, esto fue algo que sucedió no en la Pascua, sino antes. O sea, estamos hablando entonces que hay un lapso de tiempo. Fue algo que se premeditó desde hace mucho. Entonces, a partir del versículo 7, es donde empieza entonces la Pascua, la preparación de la Cena del Señor y demás cosas que vamos a ver a continuación. El versículo 7, para seguir desarrollando, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Como costumbre, la festividad tenía por costumbre, para la redundancia, sacrificar el cordero, como ya lo había mencionado. Entonces, Juan y Pedro no tenían ni idea en dónde la iban a preparar, porque más adelante, en el 9, ellos le dicen: ¿dónde quieres que la preparemos? No hay un lugar donde ya lo tenemos planeado y que vamos a cenar allí. Entonces, nosotros podemos ver en esta actitud a Jesús, a nuestro Señor, con la importancia que tenía esta Pascua para Él, al punto de que Él manda a preparar todas las cosas. Y ciertamente también podemos ver la misericordia de Dios, porque Él sabía que Él iba a ser entregado. Él sabía todo lo que iba a suceder y aún así nuestro Señor tiene ese gozo y le da esa importancia a este evento porque sabía qué había detrás, sabía cuál era su significado y era la limpieza o la redención de cada uno de nosotros. Y esto es algo que nosotros debemos siempre recordar, porque aunque nuestro Señor era Dios, cuando Él vino a la tierra y se encarnó, o sea, era una persona como usted y como yo, que tenía sentimientos, pensaba y demás cosas. O sea, cuando Él va a ser entregado en el Getsemaní, nosotros podemos ver la humanidad de nuestro Señor Jesús plenamente. Cuando Él está orando al Señor y le dice que pasa de mí esta copa. Entonces, el verso 9 dice: ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús le da las siguientes indicaciones. Él dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraren. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Aquí volvemos a ver lo que ya había mencionado. El Señor deseaba ese momento. A pesar de lo que le iba a suceder, el Señor deseaba ese momento, porque el hecho de que los discípulos estén reunidos a su alrededor y poder instituir lo que más adelante vamos a ver, para él eso era de gozo, porque eran las bases que iban a dar inicio a un plan perfecto desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento.
Nosotros que leemos la palabra de Dios podemos ver que hay un símil entre la condenación del hombre en el Antiguo Testamento y lo que sucede con nuestro Señor Jesús, el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que el pecado entró por un hombre, como vimos en Génesis, y Romanos nos los explica, de que el pecado entró por un hombre, pero también por un hombre entra la gracia del Señor. Y eso es lo que va a suceder aquí. En el Génesis, la serpiente le dijo a Adán y a Eva, tomen de este fruto. O sea, le persuadió a que comieran de un fruto que desataría el descontento de Dios y lo expulsarían de la comunión del Señor. En esta cena sucede algo que va a reparar esa ruptura. Cuando el Señor se sienta a la mesa de los discípulos y que Él le da el pan y el vino y le dice, tomen. Esa misma palabra que la serpiente utiliza, o más bien trata de persuadir a Adán y a Eva. Asimismo, el Señor nos permite que podamos sentarnos en su mesa y podemos tener una comunión con Él. Por esa razón, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos haciendo, tenemos esa comunión con Dios, porque así Él lo ha permitido. Si no hubiese sucedido eso, entonces nosotros no pudiéramos sentarnos en la mesa a comer con el Señor. Y esto es algo que nosotros siempre debemos recordar y llevar en nuestros corazones. A la hora de participar del pan y del vino, recordar ese acto de redención de Dios para con nosotros y el momento que se vivió allí, en aquel lugar. Ese es el amor de Dios para con nosotros, el de Juan 3:16. Ese es el amor que Dios tuvo para con nosotros. Entonces, nuestro tercer punto habla del propósito de la cena del Señor. Habla de la intención que nosotros tenemos como cristianos a la hora de nosotros tomar su Santa Cena. Y el propósito del Señor es simple. Nosotros no tenemos que rebuscar mucho porque la palabra de Dios nos lo enseña así simple. Y es conmemorar la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesús y procurar la comunión entre nosotros. Una comunión que edifica. Procurar la comunión entre nosotros y entre Dios. Una comunión que edifica nuestras mentes, que edifica nuestras vidas y da aliento a nuestras almas. Ligon Duncan dice, la cena del Señor es un medio de gracia que Dios ha designado para edificarnos, nutrirnos, confirmar nuestra fe y fortalecernos para crecer. Ese es el propósito de la cena del Señor. Nosotros sabemos que Pablo les da una explicación diciendo que quienes toman esta cena indignamente, juicio come y bebe para sí. Hay también consecuencias según nuestras vidas. O sea, nosotros conocemos los atributos de Dios. Sabemos que Dios es un Dios de amor, un Dios de bondad y de misericordia. Pero no podemos dejar atrás algunos atributos que componen también la divinidad de Dios. Nosotros también debemos reconocer que Dios es un Dios justo, un Dios que es santo. Eso significa que no hay relación con el pecado, no puede haber una conexión con el pecado. Y esta es la razón entonces por la que cuando nosotros utilizamos este evento tan valioso que acabamos de ver, tan precioso para nosotros los creyentes, y decidimos por nuestro pecado que esto sea manchado con nuestras actitudes, con nuestra vida que quizás no honre a Dios, entonces las consecuencias son severas, porque así Pablo lo establece. O sea, juicio come y bebe para sí. Entonces, así como sucede esto, así también en otros ámbitos de nuestra vida, que Dios no tiene parte con el pecado, no tiene parte con
la oscuridad, sino con la luz. Entonces, esto es un llamado a nosotros meditar, y nos llamamos también a saber esto, entender cada uno de estos puntos que nos ayudan a valorar la cena del Señor. Cuando nosotros hacemos esta práctica, una práctica que hacemos cada cierto tiempo, nos ayuda a darle el valor que merece, porque yo había mencionado en otra ocasión que la memoria, el olvidar, cuando nosotros olvidamos algo, es algo que nos hace mucho daño. Nos hace mucho daño porque nosotros podemos ver ese ejemplo en el pueblo de Israel, cuando ellos se olvidaron de quién era Dios con Jacob, con José, que viene una generación que no conoce a Dios. Entonces eso conlleva a que ellos deshonren a Dios. Y eso pasa cuando nosotros se nos olvida o simplemente decidimos omitir algo. Eso para nosotros se traduce a una consecuencia severa. Porque cuando olvidamos, dejamos de hacer. Y puede que dejemos de hacer su voluntad, dejemos de honrarle. Entonces, no olvidemos, siempre recordemos. Esa es la razón por la que siempre hacemos esta ceremonia. Recordar, porque nuestra mente es finita. Ella no retiene lo de hace siglos atrás. Por eso siempre es recordar. El mismo protocolo o el mismo sistema funciona con nuestras mentes. Cuando el Señor dice que nos renovemos con su palabra, se refiere a eso también. Y que nosotros podamos retroalimentarnos y recordar lo que hay en su palabra para limpiarnos. Y si hay algo malo, entonces sacarlo y poder quedarnos con lo que una vez nos hizo acercarnos a Dios, con lo que es nuestro primer amor como nosotros conocemos. Entonces, hermanos, celebremos la cena del Señor. Celebremos la cena del Señor sabiendo lo que hemos escuchado en el día de hoy, sabiendo lo que hemos podido ver y la intención que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la cena, con lo que Él quiso imponer en aquellos tiempos para nosotros. Entonces, démosle valor a esto y preparémonos para tomar su santa y bendita cena que trajo a nuestras vidas redención y perdón de nuestros pecados. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias te doy, Señor, porque tu gracia es mayor. Tu gracia es mayor que nuestro pecado. Tu gracia es mayor, Señor, que la inmundicia que existe en nuestro ser. Padre, y queremos recordar en este tiempo lo que tú has hecho por nosotros en la cruz, Señor. Tu sacrificio, tu sangre derramada, tu cuerpo maltratado, Señor. Todo eso por nosotros. Ayúdanos, Señor, que nuestras almas, nuestro ser, esté agradecido de este acto tan valioso de redención para nuestras vidas. Padre, te rogamos también por nuestros corazones y nuestras vidas. Perdónanos si te hemos fallado, si hemos pecado, Padre. Ayúdanos a volver a tu cruz, Señor. Ayúdanos a volver a estar en comunión contigo, Padre, donde estamos protegidos, donde estamos sanos y salvos, Padre, porque tu Hijo, Señor, así lo ha permitido para nosotros. Padre, dirige este tiempo, Señor, y que sea algo que se traduzca, Señor, en nuestras vidas, que podamos brillar con esta obra que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, que podamos alumbrar a los demás, la oscuridad que hay en rincones en este mundo, Señor, que podamos alumbrarla, Señor, porque tu esperanza está en nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre tu sacrificio en la cruz, que limpió nuestros pecados, Señor, y nos permitió sentarnos en tu mesa, Padre.
Gracias te damos, Señor, por el Espíritu Santo que nos redarguye y nos permite compartir tu palabra y nos permite salir edificados de este lugar para modelar a Cristo a aquellos que no conocen de tu verdad. Padre amado, gracias una vez más por tu palabra, que ellas puedan en nosotros encontrar un terreno donde podamos dar fruto siempre de arrepentimiento y dar ese fruto, Señor, del Espíritu Santo que tú siempre pones en cada uno de tus hijos. Gracias, soberano, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos.